Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a una nueva jornada del ciclo de conferencias Lunes de Derecho, espacio que tiene por finalidad brindarle al ciudadano de a pie un soporte reflexivo y de análisis en temas jurídicos sociales, con el objetivo de brindarle herramientas de conocimiento para que pueda enfrentar determinadas situaciones. Mi nombre es Jimmy Torres y es un gusto para mí acompañarlos esta tarde. Extiendo un especial saludo a cada uno de ustedes de parte de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctora Jimena Pinto Lafuente. La conferencia que presentaremos el día de hoy lleva como título El interés superior del niño en el sistema jurídico peruano, retos y perspectivas. La presente conferencia tiene como finalidad analizar el principio del interés superior del niño en el sistema jurídico peruano, abordando su reconocimiento en la Constitución, en tratados internacionales suscritos por el Perú y en la legislación interna. Se revisarán los principales retos en su aplicación efectiva en ámbitos como el derecho de familia, la protección contra la violencia y el acceso a la justicia, así como las perspectivas de mejora desde una visión normativa y jurisprudencial. Para abordar este importante tema, hemos tenido a bien invitar a una profesional especialista en la materia. Es por ello que esta tarde nos acompaña la doctora Yulisa Chávez Granda, a quien agradecemos que haya aceptado tan gentilmente nuestra invitación. En relación a su ponencia, debo mencionar que nuestra expositora contará con 70 minutos para desarrollar su presentación y al finalizar podrá absolver las consultas que realicen a través de la herramienta de preguntas y respuestas. En este punto quisiera precisarles, estimado público, que las consultas sean por favor enfocadas netamente a la ponencia de nuestra especialista. Presentamos entonces el tema de hoy, previa lectura de la reseña de nuestra expositora, la doctora Yulisa Chávez. La doctora Chávez es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho de Familia y Sucesiones Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con amplia experiencia en el sector público, privado y en la cooperación internacional, especialmente en derechos humanos, derecho de familia y derechos de la niñez y adolescencia. Participa en equipos de investigación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, uniones tempranas, matrimonio adolescente y adolescentes migrantes no acompañados. Además, se desempeña como docente de los cursos de Derecho de Familia y Sucesiones en diversas universidades. Es autora de diversos artículos de investigación en derechos humanos, derecho de familia y derechos de la infancia. Bienvenida a los lunes de Derecho, doctora Chávez. Es un gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, doctor Torres, y muchas gracias también a todas y todos los participantes. Voy a compartir mi pantalla para empezar con la presentación. ¿Me confirmas, por favor, si se puede ver? Sí, doctora. Ahora sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Hoy día vamos a hablar sobre el interés superior del niño en el sistema de justicia jurídico peruano. Y es un tema muy interesante porque quizás el término interés superior del niño actualmente es muy común o es muy utilizado también. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de la exposición que tiene un contenido y un contenido muy variado, tiene una definición triple que es importante conocerla porque finalmente esta palabra, o bueno, estas palabras, interés superior del niño, va a ser muy importante cuando hablamos justamente de niños, niñas y adolescentes. Mi exposición va a estar enfocada en cuatro aspectos. La primera relacionada a la doctrina de la situación irregular y la doctrina de la protección integral. Esto es muy importante porque justamente em, es cuando nace la doctrina de la protección irregular que ya hablamos del interés superior del niño. Vamos a ver un aspecto histórico pequeñito con relación a este aspecto porque me parece esencial para luego entender la importancia del término. Como segundo punto, vamos a conocer o a estudiar un poquito más el interés superior del niño según la Convención sobre los Derechos del Niño. En tercer lugar, el interés superior del niño ya en la normativa peruana, enfocados al derecho a ser escuchado,
al tema de la tenencia compartida y al derecho a vivir una vida libre de violencia. Y finalmente, algunas conclusiones y reflexiones. Y quería empezar con esta frase que yo he copiado de la observación general número 5 emitida por el Comité de los Derechos del Niño, que señala que los niños son ciudadanos con voz propia y no solo objetos de protección. Y es importante aquí preguntarnos si realmente nosotros en nuestro día a día también vemos a los niños como ciudadanos con voz propia y no de repente como personas a las que hay que guiar, hay que proteger, pero que no tienen esta opinión propia y que más bien nosotros tenemos que darle la opinión o nosotros tenemos que ser su voz. Lo dejamos para la reflexión y es importante tener en cuenta este primer aspecto. Número uno, que son ciudadanos con voz propia, y vamos a ver qué significa esto. Y número dos, que no son objetos de protección. Y esto también es muy importante, porque en algunos casos y en algunos aspectos de la vida familiar, todavía se considera a los niños, niñas y adolescentes como objetos de protección o a veces hasta trofeos, en algunos casos cuando, por ejemplo, estamos ante un caso de tenencia o un caso judicializado del tema de tenencia, el tema de alimentos también. Entonces, de la doctrina de la situación irregular a la de protección integral, ¿a qué nos referimos con esto? Es bien interesante e importante regresar en el tiempo a cuando se empezó a regular la teoría penal. ¿Quiénes eran, por ejemplo, las personas que eran imputables? ¿Quiénes eran los inimputables? ¿Por qué? Porque cuando hablamos del nacimiento del derecho penal y específico, cuando nos situamos en el siglo XIX, vamos a ver que en ese momento se veía a los niños, niñas y adolescentes que presentaban cierto comportamiento como menores en situación irregular. ¿Qué significa esto? Que eran, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes que eran infractores de la ley penal, o eran niños, niñas y adolescentes que estaban abandonados o que no tenían una familia y entonces vivían en las calles. O de repente, teniendo una familia, se encontraban desamparados. ¿Y qué pasó? La mirada del derecho y de la sociedad hacia estos grupos de personas menores de edad fue controlarlos, fue ejercer control sociopenal. Primero, en la denominación. De repente nosotros estamos mucho más familiarizados con el término menor, ¿no es cierto? Y decimos, sí, es un menor o la menor o el menor, y nosotros sabemos que nos referimos a un niño, niña o adolescente. Y diferenciamos, ¿no? Entre menor y mayor. Este término es propio de la doctrina de la situación irregular. Y el término menor, por ejemplo, está muy relacionado también a ver a los niños, niñas y adolescentes como objetos de tutela, pero no como sujetos de derecho que ya vamos a ver más adelante. Entonces, el término también utilizado era menores para estos grupos de adolescentes que les comentaba. Y estos menores se les consideró inimputables. Es decir, que no tenían ellos responsabilidad penal frente a los hechos ilícitos que cometían, sino que más bien decían, ok, esta persona, bueno, este menor, no hace uso de su razón y por lo tanto es inimputable y más bien es un riesgo social. Su conducta, y no solo su conducta, sino él por sí mismo, es un riesgo social y por lo tanto va a ser objeto de tutela por parte del Estado. ¿Y cuál fue la forma en cómo el Estado tuteló de alguna manera a estos menores? A través del internamiento. Se consideraba que como eran peligrosos, entonces lo mejor era internarnos. Ahora, aquí también es bien importante e interesante
señalar que el procedimiento y el trato que se les otorgaba a los niños, niñas y adolescentes que estaban en conflicto con la ley penal, es decir, infractores, era el mismo brindado a los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en riesgo de desprotección, por ejemplo, y cuidado. Y nosotros actualmente sabemos que las acciones que realiza un niño, o bueno, un adolescente infractor de la ley penal es totalmente distinto a la situación de un niño, niña o adolescente que se encuentra en desprotección familiar, por ejemplo. ¿No es cierto? Y que la acción es distinta y la situación también, y por lo tanto, por ejemplo, actualmente hay una diferencia en el procedimiento y trato normativo. Bueno, cuando nos encontramos en la doctrina de la situación irregular, el trato era igual. ¿Cuál era la concepción? Que estos menores, como se los llamaba, estaban más bien catalogados de esta forma, no por el hecho que hayan realizado, sino por su condición. Podía ser su situación social, la situación económica en la que se encontraban. Entonces, por ejemplo, la situación de pobreza también llegó a ser un aspecto importante para la doctrina de la situación irregular para considerar a un menor como un riesgo social, por ejemplo, ¿no? Y como consecuencia del internamiento. Esta situación, bueno, esta doctrina estuvo vigente en el siglo XIX en la mayoría de ordenamientos jurídicos. Y es más bien con el nacimiento, o bueno, con la mirada ya de los derechos humanos en general y también en específico de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es que nace la doctrina de la protección integral. ¿Qué pasa con la doctrina de la protección integral? ¿Qué cosa considera esta doctrina? Que el ser humano, que el niño, niña y adolescente es un sujeto humano en desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que reconoce las diferentes etapas de su desarrollo. Y eso también es importante porque diferencia entre niño y adolescente, por ejemplo, entre niño en los primeros años de su vida, de los adolescentes, y considera, y esto es el aspecto más importante y con el que nos tenemos que quedar, que el niño, niña y adolescente, sin importar su condición social, étnica, entre otros, es sujeto de derechos. Y no solamente eso, sino que sus derechos deben ser respetados y garantizados. Y ese también es un aspecto importante, ¿ok? ¿Qué más? La doctrina de la protección integral también nos habla de que los niños, niñas y adolescentes deben participar en la promoción y defensa de sus derechos. Es decir, al señalar que son sujetos con derechos, entonces señalamos también que es importante que participen en los aspectos en los que ellos se ven involucrados. ¿Qué más? Los niños, bueno, aquí serían los adolescentes infractores de la ley penal, tienen un trato distinto a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de desprotección. Y esto también marca un hito importante, porque aquí ya consideramos las acciones y no la situación en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes. Y otro aspecto importante de esta doctrina, de esta mirada a la niñez, es que el Estado, la sociedad y la familia van a ser los llamados a garantizar su desarrollo integral. Como vemos entonces, cuando hablamos de los derechos de la niñez y adolescencia, siempre es importante regresar en el tiempo y señalar o evidenciar cuál ha sido el avance. Y ha sido un avance muy grande, porque hasta hace muy poco se consideraba todavía a los niños, niñas y adolescentes como objetos de protección. Y por lo tanto, ellos no tenían derecho a participar en la defensa de sus derechos, no tenían derecho a señalar o a ser oídos y escuchados, o a que su situación se tome en cuenta cuando hablamos de ellos. ¿Qué pasa? ¿Y cuándo nace entonces la doctrina de la protección integral? Nace con la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí?
todos me imagino que conocemos o hemos escuchado en algún momento este nombre, la Convención sobre los Derechos del Niño. Y es el tratado internacional sobre los derechos humanos de la niñez más importante, que ha tenido efecto vinculante porque ha sido el tratado que ha tenido muchas más firmas de países que otros tratados. Por eso su importancia. ¿Qué contiene esta Convención sobre los Derechos del Niño, que finalmente es un tratado internacional? Los derechos específicos de la infancia. Y por eso nosotros o las personas que están interesadas o que se van a especializar en derecho de la infancia, en derecho de familia, deben también consultar esta convención, que es importante y necesaria. ¿Sí? ¿Por qué? El Perú firmó este tratado internacional en 1990 y lo ratificó también ese mismo año. ¿Esto qué quiere decir? Que la Convención sobre los Derechos del Niño tiene rango constitucional. Esta convención es importante porque, o sea, además de haber contemplado la doctrina de la protección integral, reconoce que la familia es un espacio importante para garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Ya vamos a ver más adelante qué entendemos por desarrollo integral, que también es un término que a veces escuchamos mucho, pero qué implica, qué significa, ahora lo vamos a ver también. Y esta convención es muy importante porque es la primera en la que se hace mención de manera explícita al interés superior del niño, que va a ser uno de sus pilares. Y como ustedes tienen en la lámina, hay cuatro pilares y los voy a leer. El primero es el pilar de la igualdad y no discriminación. El segundo, el interés superior del niño. El tercero, el derecho a ser oído. El cuarto, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Como nosotros ya conocemos, luego de la firma y ratificación de un tratado internacional, lo que corresponde es que los ordenamientos jurídicos adecúen su normativa interna. Y justamente eso es lo que realiza el Estado peruano a través de dos normas específicas que hoy también vamos a estudiar. El primero, bueno, el Código de los Niños y Adolescentes, específicamente el artículo 9 del título preliminar, y luego la ley 30466 y su reglamento, que habla ya específicamente sobre el interés superior del niño. Les he traído aquí el numeral, bueno, el artículo en donde se ha señalado o se ha utilizado el término interés superior del niño en la Convención sobre los Derechos del Niño. Es el artículo 3.1, ¿sí? De la Convención. ¿Qué señala este artículo? Que en todas las medidas concernientes a niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, autoridades administrativas, órganos legislativos, una consideración primordial a la que van a atender va a ser al interés superior del niño. Y es importante porque justamente citando este artículo es que luego, por ejemplo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y todas las entidades que finalmente trabajan con niños, niñas y adolescentes o el tema de la infancia es que aplican el interés superior del niño. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué entendemos por interés superior del niño? Porque lo pregunto porque por muchos años, hasta el 2014 más o menos, había una controversia muy grande sobre la existencia de este término. ¿Cuáles eran las razones? La primera, muchas personas, no solamente personas, sino también profesores, eh, personas que escribían libros, civilistas sobre todo, señalaban que no era necesario este término en el derecho. Los constitucionalistas también, algunos, señalaban que el término no era necesario porque ya con la Constitución peruana, que también señala cuáles son los derechos de las personas,
ya estaba cubierta la protección hacia los niños, niñas y adolescentes, que no era necesario desagregar, ¿sí? Y entonces la controversia ¿era necesario tener este término? Porque claro, otras personas también señalaban, ok, así como tenemos interés superior del niño, habría que tener interés superior del adulto mayor, interés superior de tal o cual persona. Y también la controversia era, ¿qué entiendo por interés superior del niño? Porque claro, la palabra puede sonar a que de repente pensemos es que su interés va a ser por sobre otros intereses, ¿o qué pasa con este término? Hubo mucha controversia y a veces los países cuando reportaban sus informes anuales al Comité sobre los Derechos del Niño también no necesariamente entendían de la mejor forma este término. Y justamente por eso es que el Comité sobre los Derechos del Niño en el año 2013 publica la Observación General 14, en donde define qué entendemos por el interés superior del niño, ¿sí? Y que yo les invito y las invito a leer esta observación general porque es muy importante. Nos da muchas luces de qué es el interés superior del niño, cómo aplicarlo y cuál es su importancia. ¿Qué es? Hay una definición triple, nos dice el Comité sobre los Derechos del Niño. ¿Qué quiere decir esto? Que primero vamos a entender al interés superior del niño como un principio, un derecho y una norma de procedimiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando apliquemos una norma, entonces la interpretación que se le va a dar a esta norma va a ser también enfocada en el interés superior del niño. Si estamos, cuando entendemos el derecho, que sería que el niño tiene derecho a que su interés superior también sea tomado en cuenta. Y con relación a la norma de procedimiento, ¿qué quiere decir? En cualquier caso, en cualquier proceso o procedimiento en el que se encuentre un niño, niña o adolescente, entonces también vamos a tomar en cuenta su interés superior. ¿Qué busca o cuál es la finalidad finalmente de este término? El bienestar de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué nos señala el comité? Que es imprescindible buscar su desarrollo integral. ¿Y qué entendemos por desarrollo integral? Ustedes lo tienen en la lámina. Hay diferentes planos que nos coloca este comité. Señala el plano físico, plano mental, plano espiritual, moral y social. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se impulse el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en estos planos como mínimo, mediante la satisfacción de sus derechos fundamentales y el otorgamiento de un nivel de vida adecuado. Aquí me ha salido la palabra bienestar abajo, pero la idea es que si nosotros, a través de la satisfacción de sus derechos, a través del otorgamiento de un nivel de vida adecuado al niño, niña o adolescente, se impulsa su desarrollo integral y cuando se desarrollan de manera integral, entonces alcanzan el bienestar. Esa es más o menos la lógica que maneja el Comité sobre los Derechos del Niño y trata de esta forma de explicar entonces cómo logramos su bienestar, para qué sirve el interés superior del niño. Entonces ya, y felizmente que ya existe esta definición, porque ya no necesitamos ni siquiera discutir sobre su existencia o sobre la importancia de su existencia, sino más bien ahora la preocupación es cómo aplicamos el interés superior del niño. Y esta observación también nos da muchas luces sobre su aplicación. Ahora bien, ¿qué más comenta este comité en esta observación? Es que o sea, se logrará este bienestar siempre que las instituciones públicas, privadas, el Estado, la sociedad y la familia consideren al niño, niña y adolescente como un verdadero sujeto de derechos y prioricen su atención cuando una decisión los involucre. ¿Sí? Aquí quiero hacer un asterisco porque ustedes cuando lean
tanto la Convención sobre los Derechos del Niño y específicamente esta Observación General 14 y la Observación General 12, que también vamos a ver después, ustedes van a encontrar el término niño. Y se preguntarán, pero la profesora está hablando de niño, niña y adolescente. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eh, primero, niño se entiende, va a entender el Comité sobre los Derechos del Niño y la Convención a las personas menores de 18 años. Ya luego, hace más o menos 6 o 7 años atrás, es que la Convención ha hecho este desagregado de ver también a la niñez y la adolescencia, ¿sí? Sino que yo lo señalo así como para desagregar y evidenciar que dentro del término niño también tenemos al niño, niña y al adolescente. Continuamos entonces. Ahora vayamos a mirar la normativa peruana. Para saber, ¿no es cierto? Es necesario que nosotros sepamos qué artículos podemos utilizar de repente si tenemos que escribir algún ensayo relacionado al tema o de repente también si es que vamos a realizar algún escrito en donde se esté involucrado algún niño, niña o adolescente. El primer artículo que me parece importante es el artículo cuarto de la Constitución Política del Perú, en el cual se señala que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono, ¿sí? Y también protege a la familia y promueve el matrimonio. Ustedes de la primera lectura me dirán, sí, profesora, pero aquí se señala que protege al niño en situación de abandono. Y entonces, ¿la aplicación solo sería para este grupo poblacional? La respuesta es no. Ya el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo han señalado que también se entiende que la protección está orientada a niños y niñas y adolescentes, ¿sí? Otro artículo que me parece importante es el artículo 2 del título preliminar del Código del Niño y del Adolescente. ¿Qué señala el artículo 2? Nos señala quiénes son sujetos de derecho e indica que el niño y el adolescente son sujetos de derecho, libertades y de protección específica, y que deben cumplir las obligaciones consagradas en esta norma. Ya tenemos también otro artículo importante relacionado también a lo que ya estábamos conversando y mirándolo desde la doctrina de la protección integral. Otro artículo importante es el noveno, porque el noveno ya integra al interés superior del niño, ¿sí? Y que señala que en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado, a través del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y otras entidades, ustedes pueden ver en la pantalla, así como la sociedad, es decir, no se queda en el Estado, sino también incluye a la sociedad, se considera el principio del interés superior del niño y el respeto de sus derechos. Aquí vemos que, claro, la normativa señalaba al interés superior del niño como un principio y que era importante que este principio se pueda aplicar. Y este era el único artículo que nosotros hemos tenido por muchos años sobre el interés superior del niño. Y nuevamente les comento otra vez que había a veces muchos problemas con relación al contenido del interés superior del niño. Y felizmente, muchos profesores y autores han podido o de alguna u otra forma llenar de contenido a este principio. ¿Qué pasaba y cuál era el problema? Porque ustedes dirán, ya, pero profesores, se entiende que es un principio. El problema era, por ejemplo, les voy a poner un caso en específico. Imaginemos que un padre y una madre han judicializado un proceso de tenencia exclusiva. Y entonces, en primera instancia, el juez, en aplicación al principio del interés superior del niño, le otorga la tenencia a la madre. El padre apela y en segunda instancia, el juez le otorga nuevamente, en aplicación del interés superior del niño, la tenencia al padre. Y no necesariamente
llenando de contenido el interés superior del niño. Entonces, ahí, por ejemplo, se evidenciaban ya ciertos problemas que necesitaban ser cubiertos. Como yo les había comentado, en el 2013 ya se había publicado la Observación General 14, ¿no es cierto? Regresemos al Perú. Es en el 2018 el año en el que se aprueba la Ley 30466, que establece los parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. ¿Y por qué es importante esta ley y su reglamento? Que también les invito y las invito a revisar, porque finalmente va a ser el norte y va a ser la norma que nosotros vamos a citar cuando hablemos de niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de esta ley? Y vamos a ver, y yo por eso me interesa mucho que luego de esta ponencia ustedes puedan revisar estas normas para que ya analicemos el detalle, ¿sí? Pero bueno, el objeto de la ley. La ley tiene como objeto establecer parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño en los procesos y procedimientos en los que ellos estén inmersos. ¿Qué significa esto? En donde sus derechos estén en juego, por ejemplo, si lo traducimos un poquito más. Y miren ustedes, que ya aquí mencionan a la Convención sobre los Derechos del Niño, y dice que se basan en la Observación General 14 y también en el artículo 9 del título preliminar, que ya ustedes lo han revisado conmigo hoy día. Y define en su artículo 2 esta ley, qué es el interés superior del niño. Y es la misma definición que nosotros ya hemos revisado en la Observación General 14. Lo define de manera una triple definición, como un derecho, un principio y una norma de procedimiento. Vemos entonces ya que para el 2018 el Estado peruano había desarrollado también de manera interna la normativa, basándose en la Observación General 14. Y la pregunta del millón es, claro, nosotros actualmente ya tenemos la definición, una triple definición, que nos va a indicar cuándo usamos cuál, por ejemplo. ¿Cuál va a ser ahora el problema? Porque ya la definición está. Ya no estamos como hace 5 o 6 años o un poquito más, en donde todavía era una controversia su definición y por lo tanto eh, dependía del planteamiento de cómo llenamos de contenido al interés superior del niño. Actualmente, entonces, más bien, lo importante es aprender cómo aplicamos el interés superior del niño en un caso en concreto. Y para eso va a ser necesario que no solo revisemos, y eso sí yo les sugiero, no solo revisemos la ley, ¿sí? No solo revisemos la ley 466 cuando hablamos de evaluación y determinación del interés superior del niño, sino que vayamos a la fuente, ¿sí? A la observación general 14. Entonces, para hablar de la evaluación y determinación del interés superior del niño, ¿por qué? ¿Cómo aplicamos? Evaluando y determinando, nos va a decir la norma. ¿Qué cosa evaluamos y determinamos? Número uno, los elementos de evaluación pertinentes y luego siguiendo un procedimiento que vele sus garantías jurídicas. Lo vamos a ver hoy día, así que no nos estresemos un poquito por la terminología. Solo quisiera que se queden con evaluación y determinación. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos entonces para evaluar las circunstancias concretas o un caso en concreto? Número uno, evaluar las características de cada niño, niña o adolescente. Número dos, identificar los elementos y otros factores determinantes. Y número tres, la ponderación constitucional al momento de resolver. ¿Cuál es el primer paso entonces? Habíamos comentado la evaluación y luego la determinación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la evaluación? ¿Qué nos dice? ¿Cómo evaluamos en este caso el interés superior del niño? Evaluar es valorar y sopesar todos los elementos necesarios que nos van a servir para tomar una decisión.
sobre una determinada situación de un niño o grupos de niños en concreto. Y la determinación más bien va a ser el proceso estructurado y las garantías estrictas que existen para determinar el interés superior del niño, teniendo en cuenta la evaluación ya realizada. ¿Sí? Parece un trabalengua, pero ahora vamos a ver que es bien fácil. Entonces, tenemos ya los dos pasos para luego ver la aplicación. ¿Cuáles son los elementos que aquí conversábamos en la evaluación que se van a tomar en cuenta? Y son los que ustedes tienen en pantalla. Cada elemento está definido, está desarrollado en la observación general 14 y por eso nuevamente reitero que es importante su consulta, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que señala la observación general 14 y también la ley que son necesarios revisar para poder evaluar el interés superior del niño? ¿Qué nos dice? ¿Cómo hacemos este procedimiento? Y es que yo tengo un caso concreto, porque eso sí, la aplicación del interés superior del niño se realiza en casos concretos, ¿sí? No en generalidades, sino yo tengo un caso en específico, por ejemplo, de alimentos o de tenencia o de régimen de visitas, y entonces saco mi lista de elementos que hoy día estamos viendo y empiezo a hacer un check en donde yo vea que tiene relación. ¿Cómo así? Por ejemplo, si estamos comentando un caso de tenencia de una niña que señala que quiere vivir o un adolescente que señala que quiere vivir con su mamá o en este caso vamos a colocar con su mamá porque ha vivido todo el tiempo con ella, se lleva muy bien con ella, y entonces un aspecto importante para nosotros o un elemento importante va a ser la opinión, por ejemplo, ¿no es cierto? El primer elemento, opinión, y también lo vamos a ver más a detalle en esta exposición. ¿Qué entendemos por opinión? Qué se señala al respecto? Que el niño y el adolescente tienen derecho a ser escuchados y a que sus opiniones también sean tomadas en cuenta en las situaciones en las que ellos están involucrados. ¿Sí? Eso es importante, entonces, la escucha y tomar en cuenta. Y más bien, si el juez, por ejemplo, decide no tomar en cuenta esta opinión, va a tener que sustentar por qué. ¿Sí? Tiene que ser un elemento necesario, es en este caso la sustentación. Otro elemento importante es la identidad, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un caso en concreto, ¿no? Un reconocimiento de hijo extramatrimonial. Entonces ahí vemos que el derecho a la identidad es muy importante. O si estamos hablando de técnicas de reproducción asistida, ¿no? Y nosotros ya hemos visto que a veces la identidad biológica no es la misma que la identidad legal. Y entonces, ¿cuál priorizamos? Y ahí también hemos visto que los jueces, un elemento que ellos consideran es la identidad para evaluar, no solamente la identidad dinámica, sino también la identidad estática. Otro elemento importante también es la salud y la educación, ¿sí? ¿Cómo evaluamos esto? Por ejemplo, el niño, niña o adolescente, en este caso en concreto, ¿se le está vulnerando su derecho a la salud? ¿Se le está vulnerando su derecho a la educación? La preservación del entorno familiar y el mantenimiento de relaciones, que también es un elemento muy importante cuando hablamos, como ya les decía, de filiación, pero también cuando hablamos de tenencia, ¿no? Que es un tema que a veces lamentablemente se judicializa mucho. Y entonces aquí, por ejemplo, en estos procesos de tenencia, sí es importante que señalemos la necesidad de la preservación del entorno familiar y del mantenimiento de las relaciones familiares para los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es la importancia? La importancia que preserve su entorno familiar y también la importancia de que inicie y fortalezca las relaciones familiares, no solo con un progenitor, sino con los dos y también con la familia, por ejemplo, la familia extensa, ya sea abuelos, abuelas, primos, tíos, entre otros.
Otro aspecto necesario también, un elemento importante a señalar y nosotros a determinar es el cuidado, la protección y la seguridad. Y finalmente, si se encuentra este niño, niña o adolescente en una situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, si es un niño o niña o adolescente migrante, que es un aspecto adicional que hay que evaluar. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Nosotros tenemos en pantalla los elementos y la idea es que, de acuerdo al caso en concreto que tengamos, vayamos señalando y llenando de contenido cada elemento con los hechos del caso, viendo si es que alguno de ellos se llena de contenido y no. No nos asustemos si todos se llenan de contenido. Usualmente son dos elementos que predominan o tres. Una vez que ya hemos llenado de contenido los elementos y que ya hemos identificado cuáles van a ser importantes para mi caso, que sería la evaluación, y entonces paso a la determinación. Y aquí permítanme volver a esta lámina, porque como les decía, ¿no es cierto? Yo tengo las características de este caso y de este niño, niña o adolescente, reviso mis elementos y los lleno de contenido, y si hay algún factor adicional que de repente no está en los elementos, también lo considero. Y finalmente, tengo que determinar en este caso cuál es el interés superior del niño. Y para eso, en muchos casos, cuando los elementos son contradictorios, voy a ponderar constitucionalmente al momento de resolver. O al momento yo también de realizar mi petitorio, por ejemplo. ¿Cómo así? Les voy a dar un ejemplo. Imaginemos que estamos evaluando un caso de tenencia, pedido de tenencia exclusiva, ¿sí? Y durante el proceso, no voy a decir eh, si es el padre o la madre, ¿sí? Para no entrar en controversias. Durante el proceso se determina que uno de los progenitores ha violentado a la niña, violencia física a la niña, ¿sí? La niña señala que quiere ver a ese progenitor y que quiere pasar tiempo con él porque con este progenitor porque lo extraña. Y allí ya tenemos dos elementos a considerar, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían? El derecho a la integridad y tenemos otro elemento que es la preservación del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones. Y uno tercero, la opinión. O podríamos señalar la opinión y el establecimiento y el fortalecimiento de las relaciones familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente como yo como juez o jueza puedo decir, ok, esta niña quiere pasar tiempo con este progenitor, sin embargo, este progenitor ya la ha violentado físicamente en varias oportunidades. Que entonces, ¿cómo determino yo aquí cuál es su interés superior? Porque ambos son importantes. Su interés superior para que se desarrolle de manera integral es que preserve sus relaciones familiares, pero también es que viva en un ambiente libre de violencia, ¿no es cierto? Pero a la vez que se le escucha su opinión y se le tome en cuenta, como yo les había comentado, que entonces para eso se utiliza la ponderación constitucional. En este caso, ponderaríamos el derecho a la vida libre de violencia y el derecho a la preservación de las relaciones familiares. Luego de la ponderación se podrá determinar entonces cuál es el interés superior del niño o de la niña que yo les comentaba en este caso. ¿Sí? Vamos entendiendo un poquito más la lógica. Entonces, yo les comentaba que uno de los aspectos, o bueno, que el interés superior del niño constituye actualmente es un término, ya les había comentado, muy utilizado, pero a la vez de importancia, porque finalmente va a ser el único que nos va a ayudar a determinar en el caso concreto, de la manera más objetiva posible, qué necesita este niño, niña o adolescente para desarrollarse de manera integral. Y otro aspecto importante también es el derecho a ser escuchado, el derecho a la opinión que bueno, actualmente, felizmente, ya es mucho más aceptado, ¿no? Porque yo recuerdo cuando era niña,
mi abuelita a veces señalaba que no, los niños no saben o no opinan en este caso porque este caso es de adultos, ¿no? Por ejemplo, actualmente ya no. Actualmente decimos los niños también tienen una opinión. Y qué mejor que escucharlos cuando se trata de un caso en el que ellos están involucrados. Y entonces, para el derecho a ser escuchado y a manifestar su opinión y a participar, tenemos también alguna normativa que yo les estoy compartiendo el día de hoy. Número uno, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este artículo también es muy importante y como ustedes han visto, también va ligado al interés superior del niño en muchos de los casos. ¿Por qué? ¿Qué señala el artículo 12? Tiene dos párrafos, pero básicamente lo que señala es que los estados tienen que garantizar que el niño que esté en las condiciones de formarse un juicio propio tenga su derecho de expresar la opinión que tenga libremente en los asuntos que le afecten, teniendo en cuenta siempre también su edad y su madurez, ¿sí? Y en el segundo párrafo nos señala cómo escuchamos. Y entonces se indica, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo proceso judicial o procedimiento administrativo. Escuchen, ¿no? No solamente es en el proceso judicial, que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Entonces, dos aspectos a considerar, que el Estado debe ser el garante de que los niños, niñas y adolescentes que se formen o que estén en condiciones de formarse en juicio propio, lo puedan expresar. Y que este derecho va ligado mucho a la edad y la madurez del niño, pero no va ligado al derecho y a la madurez para restringir que opine. Es decir, no le podemos decir, no, tú eres niño, no opinas. O ya, opina, pero no te escucho. Sino más bien que en función a su edad y la madurez, el Estado tiene que garantizar que ese niño sea escuchado. ¿Y cómo? A través del establecimiento, por ejemplo, de modalidades de escucha, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, seguramente ustedes también lo conocen en esa profundidad, no es lo mismo preguntarle a un niño que a un adolescente. No vamos a utilizar las mismas palabras, el mismo término, la misma terminología. Nosotros que somos abogados a veces nos gusta usar bastantes términos así raros, ¿no? Que todos nos miran así y dicen, ¿qué dijo? Ya, eso mismo. Entonces hay una necesidad adicional. ¿Y cuál es esta necesidad adicional? Que nosotros podamos, de acuerdo a su edad y madurez, determinar cómo le preguntamos, cómo le informamos que está en este procedimiento o en este proceso y que es importante que pueda este niño, niña o adolescente señalar qué opina, qué siente, su sentir. Y para eso no necesitamos, por ejemplo, que sea adolescente o que ya se haya formado un juicio propio o que se exprese con las mejores palabras, sino que más bien nosotros tenemos la obligación de ver cómo lo hacemos. Y ahí ingresa el equipo multidisciplinario, ¿no? En especial los profesionales de psicología, que van a ser los encargados de a través por ejemplo, a través del juego, de entrevistar a los niños, a las niñas, para no revictimizarlos muchas veces. Y entonces esa es la forma en cómo nosotros tenemos que apuntar, porque la idea es garantizar su derecho a ser escuchado, ¿sí? Y como ustedes han visto en el segundo párrafo, es que es en todo procedimiento y proceso, ya sea directamente o también a través de un representante, ¿sí? Este artículo 12 de la Convención también ha sido explicado a mayor detalle en la Observación General 12 del año 2009, que también les invito a revisar porque es un documento bien importante y tiene muchísimo contenido de cómo escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Y se basa también en estudios científicos que señalan que los niños se van formando opinión desde muy temprana edad.
Y no solamente cuando son adolescentes o cuando ya entraron a la secundaria, que a veces se cree, sino que desde muy temprana edad van formándose un juicio, pero que lo dicen a sus palabras. Y que claro, nosotros que ya pues, le triplicamos o cuadruplicamos la edad, no lo vamos a entender de esa forma, ¿no? Y muchas veces pensamos más bien que son inmaduros o que no saben lo que dicen, pero no. La idea entonces es que cuando escuchemos al niño, niña o adolescente, nos basemos, por ejemplo, en los informes psicológicos, porque ahí es donde el psicólogo o la psicóloga, después de la entrevista con el niño, niña o adolescente, ha podido colocar también cuáles son sus impresiones. Igual también con los informes sociales, ¿no? Porque ahí también de alguna u otra forma se señala la situación en la que está el niño, niña o adolescente. Pero bueno, volvamos a la observación general 12. Y yo aquí he copiado una parte, eh, un punteo de elementos de la observación general 12 en la que se señalan cuáles son las medidas para garantizar la observancia del derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados. Y es bien interesante y por eso lo he querido compartir aquí, porque luego lo vamos a comentar en especial en los casos de tenencia, en donde a veces eh, se expone mucho a los niños en los procesos judiciales. ¿Cuáles son estas medidas entonces para garantizar la observancia de este derecho? Primero, preparar a los niños, niñas y adolescentes antes de escucharlos. Es decir, informarles, hay este caso, tú estás inmerso en esta situación y entonces quisiéramos saber si podemos entrevistarte, si quieres manifestar tu opinión, porque también el niño puede decir no quiero, no me siento cómodo y no voy a decir nada. O también puede decir sí, quiero comentar algo. Entonces es la preparación. Es la información que brindamos. Y la información también aquí incluye señalarle cómo va a ser este procedimiento. Es decir, por ejemplo, va a venir una psicóloga, te va a preguntar estos aspectos, esto es confidencial, no lo vas a ver tu papá o tu mamá en este momento, porque a veces los niños se cohíben mucho, ¿no? Tienen miedo de que todos entiendan de lo que va a decir o de lo que piensa o siente. Si ya está preparado, ya está informado y ha señalado que quiere manifestar su opinión, y entonces ya se lleva a la audiencia, ¿no es cierto? En donde señala esta opinión. Ahora, se comenta audiencia, pero también puede ser en una entrevista personalizada o cerrada, ¿sí? Se evalúa entonces en esa entrevista la capacidad del niño. ¿A qué nos referimos con la capacidad? A lo que yo les comentaba, y permítanme regresar a la edad y la madurez. Si el niño tiene esta edad y la madurez para haber explicado o haberse manifestado en los términos en los que lo hizo, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que los niños, dependiendo de su edad, también se pueden ir expresando con más palabras, con más fluidez, o de repente algunas palabras que ya va incluyendo en su vocabulario. Y entonces eso va a ser importante también evaluar, ¿sí? Luego es importante comunicar los resultados de su opinión. ¿Qué pasó? Y esto siempre me gusta mencionar, por ejemplo, el caso de Argentina, porque muchos jueces em, tienen esta buena práctica, que no solamente elaboran una sentencia, la normal, ¿no es cierto? La que tiene todos estos términos jurídicos a veces raros, difíciles, las normas, entre otros, sino también que elaboran una sentencia o un documento en palabras sencillas para que el niño, niña o adolescente lo pueda leer y al final se entere en qué quedó, qué fue su caso, cómo quedó ese proceso, por ejemplo, de tenencia y por qué. Y entonces, por eso siempre va a ser importante también comunicar cuál ha sido el resultado de esa comunicación o de esta acción de haber manifestado su opinión en esos términos, entre otros. Y luego también se señala que el niño, niña o adolescente tiene derecho, por ejemplo, a interponer alguna queja o algún recurso de desagravio si es que se está desenvolviendo en algún proceso de manera independiente. ¿Sí? Y aquí les traigo un fundamento importante del caso de Atala Rifo y Niñas versus Chile.
Seguramente ustedes también ya han escuchado y ya lo conocen porque es una sentencia también bien importante cuando hablamos de interés superior del niño, cuando hablamos de tenencia y también cuando hablamos del derecho a escuchar, bueno, a ser oídos en este caso, ¿no? De los niños, niñas y adolescentes. Y el lineamiento 198, bueno, el fundamento 198 de esta sentencia señala algunos lineamientos importantes. Ustedes los tienen en pantalla y yo más o menos los voy a ir explicando. El primero se refiere a un aspecto importante que yo les decía desde el inicio, ¿no? Cómo miramos a los niños, niñas y adolescentes. Y de manera expresa nos señala la sentencia que no podemos partir de la premisa de que los niños son incapaces de expresar su propia opinión. O sea, esa frase de tú no opines porque eres un niño, o no opines porque eres menor de edad, o no opines porque eres menor, nosotros tenemos la misión de sacarla de nuestro vocabulario, ¿sí? Porque el niño sí es capaz de expresar sus propias opiniones. En su lenguaje lo hace, ¿ok? Tampoco pretendamos que nos escriba un ensayo, ¿no? Un ensayo de cuál es su opinión, sus fundamentos, así como nosotros los abogados que nos gusta, ¿no? Norma jurídica, fundamento, alguna sentencia, no. En su lenguaje se va a expresar. Número dos, que el niño no debe tener conocimiento exhaustivo de todos los aspectos que le afectan, sino solamente una comprensión general que le sirva para formarse un juicio propio sobre el asunto. Por ejemplo, estamos hablando de un tema de tenencia. No necesita saber, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Si ha habido alguna discusión entre los padres en el proceso, qué está diciendo uno o el otro, cómo se han sentido, o aspectos a veces que pueden generar culpabilidad o pueden generar una situación de vulnerabilidad mayor. Y entonces, ¿cuál es la idea? Que podamos señalarle de manera clara y sencilla sobre qué aspecto queremos su opinión. ¿Qué más? Punto número tres, el niño puede expresar sus opiniones sin presión y puede escoger si quiere o no ejercer su derecho a escuchar. Lo que yo les comentaba, ¿no es cierto? No hay una presión de decir, no, estás en este proceso y tienes que hablar. Mm, La idea es informarle y decirle, tú puedes opinar si es que tú deseas hacerlo y escoge si quieres ser escuchado o no, pero no tenemos que obligarlo a que diga algo, ¿no? A veces hay algunas personas que pueden llegar a decirle, no, tienes que hablar, es lo mejor para ti. O de repente, ¿qué va a decir tu mamá o qué va a decir tu papá si no dices nada? Se van a poner tristes. Ese tipo de situaciones, nosotros como profesionales del derecho, es muy importante que también lo podamos transmitir a nuestros clientes. Sí, que en estos casos también los niños tienen esos derechos, los mismos derechos que los adultos y algunos más. ¿Qué más? La realización del derecho del niño a expresar sus opiniones exige que los responsables de escucharlo, sus padres o sus tutores, informen de esos asuntos, de las opciones que tienen y de las posibles decisiones que se puedan adoptar y sus consecuencias. Claro, no es como aventar al niño al vacío y decirle ya opina y sin que sepa realmente cuáles van a ser las repercusiones, en qué aspecto es, qué asunto es, qué opciones tienes, por ejemplo, desde el inicio, decirle tienes la opción de decir o no decir, y entonces eso va a ser muy importante. ¿Cuál es el mensaje? Informar. Informar de la manera más clara y objetiva posible al niño, niña o adolescente a que tiene este derecho a expresarse, a que es importante escuchar su voz, pero a la vez también que tiene el derecho a no decir nada, si es que no desea. Y también otro aspecto importante es no ejercer presión. Y esta información adicional, ¿no? De decir, por ejemplo, qué opciones tiene, si tiene alguna opción más, cuáles son las posibles decisiones que se puedan tomar en el caso y algunas consecuencias. Aquí hay otros aspectos más. La capacidad del niño debe ser evaluada para tener debidamente en cuenta sus opiniones o para comunicar al niño la influencia que han tenido. ¿No? Lo que yo les comentaba. Siempre es importante también informar al niño qué fue, en qué quedó el asunto en el que opinó, ¿no es cierto?
Y este último aspecto me parece esencial. Y recordemos este último lineamiento, porque luego lo vamos a recordar cuando ya evaluemos la normativa peruana sobre el tema. Los niveles de comprensión de los niños no va ligado uniformemente a su edad biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más edad tenga, más maduro es y entonces mejor lo escuchamos a ese adolescente, por ejemplo, sino que la madurez de los niños y niñas debe medirse a partir de la capacidad que tienen para expresar sus opiniones sobre las cuestiones de manera razonable e independiente, ¿sí? Y pasemos entonces al derecho a ser escuchado y a la participación en nuestro ordenamiento jurídico peruano. Cuando hablemos de derecho a escuchar o a ser oído y a participar, tenemos que dirigirnos al artículo 9 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes y al artículo 85. Y sí va a ser importante en este caso que, por ejemplo, primero, el artículo 9, vamos a ir por partes. El artículo 9 está relacionado a la libertad de opinión. ¿Y qué señala este artículo? Que el niño y el adolescente que estuvieran en condiciones de formarse sus propios juicios tendrán derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten y por los medios que elijan, incluida la objeción de conciencia, ya que se tenga en cuenta, y aquí vamos al detalle, sus opiniones en función de su edad y madurez. Es decir, no nos coloca una edad en específico para tomar en cuenta su opinión, sino que nos señala en cada caso concreto se tendrá en cuenta sus opiniones, es decir, se tomará en cuenta sus opiniones en función de su edad y su madurez. Hasta aquí, perfecto, ¿no es cierto? Vemos que tiene es como que va en corriente de lo que ya hemos visto que ha señalado la Convención sobre los Derechos del Niño y el Comité también. Pero quiero que observen y lean conmigo el artículo 85 del Código de Niños y Adolescentes. Están en el mismo cuerpo normativo. Y este artículo 85 está en la parte en donde están los artículos relacionados a la tenencia. ¿Qué señala el artículo 85? Que el juez especializado debe escuchar la opinión del niño y tomar en cuenta la del adolescente. Y entonces aquí ya vemos y evaluamos, o bueno, no sé, nos llama la atención qué cosa, que hace una diferencia entre escuchar y tomar en cuenta. Y es una diferencia de a quién escucho y a quién tomo en cuenta. ¿A quién escucho? Al niño y niña, ¿no es cierto? ¿Y a quién tomo en cuenta? A la del adolescente. Y recordemos aquí quién es considerado niño para nuestro ordenamiento jurídico y quién es considerado adolescente. Niño es toda persona menor de 12 años y adolescente entre 12 y 18, bueno, menor de 18. Entonces, ¿dónde quedó este delineamiento de no necesariamente el nivel de comprensión de los niños, niñas y adolescentes va ligado a su edad biológica? ¿Qué quiere decir? Que si ya cumplió, no sé, está 11 años y 11 meses, cuando cumple 12 ya, entonces es automáticamente lo suficientemente maduro como solo para tomar en cuenta su opinión. Y este aspecto y este artículo pudo haber sido modificado cuando se modificaron las reglas sobre la tenencia hace 2 años, pero lamentablemente todavía lo tenemos. Felizmente, los jueces ya no lo aplican a rajatabla, porque también hasta hace más o menos 10 años, los jueces señalaban, yo escucho la opinión del niño y tomo en cuenta la del adolescente. El niño tiene 5 años, así que ya lo escuché, pero no voy a tomar en cuenta su opinión. Así que yo voy a resolver de acuerdo a lo que yo considere. Entonces ahí ya vemos una clara vulneración de sus derechos, ¿no es cierto? ¿Qué significa tomar en cuenta? ¿Qué significa escuchar en un proceso judicial?
No necesariamente el juez tiene que escuchar a todos los niños, pero sí revisa los documentos del proceso, los informes periciales, por ejemplo, el informe psicológico, el informe social, en donde se citan algunos extractos de las entrevistas que ha habido con estos niños o de los comportamientos que ha tenido el niño, niña o adolescente en un caso, por ejemplo, en un juego determinado. De esa manera se escucha a los niños, niñas y adolescentes. No los revictimizamos y los escuchamos 10 veces para saber su opinión, sino que utilizamos ya los documentos que ha habido para poder escuchar, para poder evidenciar, para poner sobre el tapete su opinión. ¿Y qué es tomar en cuenta? Que sea uno de los elementos importantes para la toma de la decisión. Entonces, un aspecto a considerar es este. ¿Cuál es la propuesta que se ha realizado jurisprudencialmente hablando? Es que se ha interpretado el artículo 9 y el 85 cuando hablamos de tenencia. ¿Para qué? Para señalar entonces que se escucha la opinión del niño, pero también se puede tomar en cuenta su opinión de acuerdo a su edad y madurez. Y finalmente la edad y la madurez la determinará el psicólogo, que es parte del equipo multidisciplinario, que señalará este niño se encuentra lo suficientemente maduro para su edad para opinar sobre este tema y opina esto, y es una opinión que él mismo se ha realizado, que él mismo ha elaborado, que no ha sido que otra persona se la ha colocado, porque claro, el riesgo es ese, ¿no? El temor siempre ha sido, no escuchemos a los niños porque son muy influenciables, porque los niños no saben lo que quieren, y entonces cualquiera llega y, no sé, pues sí, y le dice lo que tiene que decir, ¿no? Cualquiera llega y le dice, tú tienes que decir A, y el niño va y repite A. Esa mirada es de la doctrina de la situación irregular. Los niños ya no son así. Recordemos cuando nosotros éramos niños, o de repente tenemos algún sobrinito, hijos, primito, entre otros. Los niños se pueden formar sus opiniones. Claro, de acuerdo a su edad y madurez, ¿no es cierto? Pero lo pueden hacer. Y no en todos los casos va a venir otra persona a influenciarlo con su opinión, que ese es el mayor riesgo, ¿no? O el temor que a veces se tiene. Pero hay formas de determinar la influencia de otra persona. Y es muy fácil. En las entrevistas, usualmente, por ejemplo, en de los informes psicológicos, los psicólogos pueden señalar, ¿no? El niño señala tal cosa, pero luego señala que lo ha dicho porque su papá le dijo, porque su abuelita le comentó que si no lo decía de esta forma, ya no le iba a querer y está asustado. Entonces vemos que esa opinión que ha señalado no es del todo suya, sino que ha sido de alguien más. O a veces los niños dicen, mi mamá me dijo que dijera, ¿no? O mi papá me dijo que yo diga. O tengo miedo y no voy a decir esto porque tengo miedo que ya no me quieran o me rechacen. Entonces ahí vemos que la opinión no necesariamente es de él o de ella, sino que tiene una influencia externa. Y quisiera que leamos juntos esta nubecita que tiene esta niña, que dice, la niña, niño o adolescente participa en la determinación de su interés superior cuando se le escucha y se le concede o sea, y se concede su opinión la importancia que merece, de acuerdo a su edad y madurez, sin discriminación alguna. Y por eso, uno de los elementos importantes en la evaluación y determinación del interés superior del niño es la opinión. No necesitamos, como les reitero, sentar al niño con nosotros o sentarlo frente del juez para que le diga al juez con quién quiere vivir. No, esa no es la forma. Nosotros los escuchamos como les comentaba, ¿no? A través de los informes psicológicos, entre otros, para no revictimizarlos y no asustarlos, porque ya de por sí que un niño tenga que acudir, por ejemplo, al Poder Judicial, al área del equipo multidisciplinario. Nosotros que conocemos el Poder Judicial, todos en algún momento hemos ido, o hemos escuchado en la televisión las críticas que hay, entre otros, no es un ambiente cálido, especialmente dirigido a los niños, ¿no? Claro, tiene sus salas de juegos, entre otros, pero o sea, a veces a nosotros nos resulta un poco amigable, imaginemos para unos niños. Y entonces, aquí, por ejemplo, les traigo un extracto de una sentencia de este caso. Este caso es este, los expedientes 0707
2012, perdón, 2017, y la sentencia fue publicada en el año 2023. Y es una niña de 7 años. Y miren lo que se señala de esta niña de 7 años, ¿no? Es un proceso de tenencia, para aclarar. Debe enfatizarse que la opinión de la niña no ha sido aislada y que ha sido persistente y verosímil, pues no solo deriva de videos de cuando era casi una bebé, sino también de informes psicológicos y lo manifestado en la audiencia. Y es que las dos últimas opiniones son valoradas positivamente por este colegiado, teniendo en cuenta lo desarrollado en el Fundamento 198 del caso Atala Rifo, que ya hemos leído, en donde la Corte Interamericana estableció los lineamientos para valorar las opiniones de los niños. Así, en el caso de autos, no se aprecia que la niña haya sido presionada en audiencia o presionada para opinar. Es más, fue evaluada por la psicóloga siguiendo los protocolos y en audiencia, donde solo estuvo presente el juez y la abogada. Más allá de su edad biológica, se aprecia coherencia y capacidad en la comprensión de los hechos. Entonces, vemos cómo en este caso el juez no solamente ha escuchado la opinión de la niña, sino que también no solamente ha dicho la niña opina A, sino que basándose en los informes que ya existen, enfatiza que esta opinión que tiene esta niña es suya, que no se ha visto influenciada y que de acuerdo a su edad y madurez, entonces tiene cierta coherencia y capacidad en la comprensión de los hechos. Por lo tanto, entonces su opinión se puede tomar en cuenta. Otro aspecto importante, porque aquí ya estamos hablando de ya temas judiciales o que usualmente se judicializan, y uno de esos aspectos o uno de esos temas que yo quería compartir con ustedes es el de la tenencia, ¿no? Como les comentaba, desde el año 2022, la regla en el Perú es la tenencia compartida, y más bien la tenencia exclusiva es la excepción. Y quisiera que leamos juntos el artículo 81, porque en esta norma vamos a ver la presencia del interés superior del niño. ¿Qué dice el artículo 81? Que cuando los padres estén separados, de hecho, la tenencia de los niños, niñas y adolescentes va a ser asumida por ambos, excepto que no sea posible o que resulte perjudicial para el menor. Ahí, por ejemplo, identificamos doctrina de protección de situación irregular con el término, ¿no? Pudiendo colocar de este o de estos, ¿no? Para no volver a mirar a los niños solo como menores objetos de protección, sino también niños, niñas y adolescentes que pueden opinar. Segundo párrafo. Los padres en común acuerdo y tomando en cuenta el parecer del niño, niña o adolescente, determinarán la forma de la tenencia compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos asumen la tenencia compartida y que van a determinar cómo se va a desarrollar esa tenencia compartida. Y en tercer lugar, y aquí sí vamos a prestarle atención porque el juez debe otorgar como primera opción, claro, en caso se judicialice, si es que no hay un acuerdo entre las partes, imaginemos que uno quiera tenencia compartida y la otra persona diga no, quiero tenencia exclusiva, acuden al juez y como primera opción entonces el juez también otorga la tenencia compartida y excepcionalmente dispone la tenencia exclusiva, como ya les mencionaba. Y miren aquí, salvaguardando en todo momento el interés superior del niño, niña y adolescente. ¿Por qué? Porque es necesario seguir colocándolo, nos preguntaremos nosotros, ¿no? Si ya hay una ley, tenemos varios artículos relacionados a este punto, y es importante seguir señalándolo para no olvidarnos, porque puede pasar. Y justamente, y aquí antes de yo también olvidarme de comentarles, ¿por qué interés superior del niño? ¿Se acuerdan que a veces yo les comenté al inicio de esta ponencia que a veces se consideraba que, o las personas enemigas del interés superior del niño señalaban que no era necesario su regulación porque no es que haya un interés superior a otro? ¿Por qué interés superior del niño? ¿Por qué se llama así? Porque en todos los casos, históricamente los niños han sido vistos como seres para proteger,
como seres que no se forman una opinión propia y entonces no saben, y más bien nosotros tenemos que decirles qué tienen que hacer. Y justamente por eso, en este tipo de casos, eran los que, o sea, eran a los que no les consultábamos y la decisión en estos casos era cuál era lo mejor para los padres. Interés superior del niño entonces significa más bien evidenciar que en estos casos hay un niño, niña o adolescente y que porque está en este caso entonces se va a evidenciar su situación, se le va a tener en cuenta. Nos vamos a poner nuestros lentes de la infancia y lo vamos a ver porque está aquí. ¿Y por qué? Porque el niño no va a ir pues al Poder Judicial en caso de tenencia a decir, oye, yo quiero hacer esto. No, a veces es el menos consultado, es el que está asustado, el que no sabe qué hacer. Y justamente por eso es que se le coloca en evidencia. Igual que en el caso de los alimentos, ¿no? A veces nos quedamos solamente en la capacidad del obligado alimentario, en la capacidad económica, pero no evaluamos cuál es la necesidad cuál es el estado de necesidad del niño, niña o adolescente. Y determinamos en este caso, si bien es cierto el estado de necesidad se presume, pero hay que determinarlo. ¿Y cómo hacemos eso? Evidenciando y decimos, acá hay un niño y entonces hay que determinar cuál es su interés superior. Evidenciar cuáles son sus derechos, mostrarlos, que todo el mundo lo sepa, que nadie se olvide y que no opaquemos su necesidad solamente con la condición o con la capacidad económica del obligado, que en muchos casos así pasa. Igual en la tenencia compartida o en el tema de la tenencia. ¿Qué pasaba? Que a veces pesaba más la controversia entre los padres y no la situación de la niña o del niño. Y entonces aquí es evidenciar y decir, oye, por si acaso existe, ¿eh? Y sobre sus derechos estamos conversando. Entonces hay que escucharlo, hay que tomarlo en cuenta, hay que visibilizarlo. Y a eso se refiere, a la visibilización, ¿sí? Ay, perdón, me fui al final por la emoción. Aquí les traigo un extracto, también un párrafo de una sentencia, también es de tenencia, en la cual, por ejemplo, la madre pedía la tenencia compartida y se la otorgan en primera instancia. Y en segunda instancia, el padre apela y en segunda instancia revocan la de primera y le otorgan la tenencia exclusiva al padre. Los fundamentos. Bueno, el niño había vivido mayor tiempo con su padre, con su familia paterna y su padre, y no había vivido mucho tiempo o casi nada de tiempo con su madre. Y claro, pues al final señala, ¿no? E indica cómo vamos a otorgar la tenencia compartida en este caso si se ha establecido un vínculo entre madre e hijo. Entonces va a ser importante más bien que se establezca un vínculo de manera continua. Y miren, aquí también hacen mención a la comunicación, a la declaración vertida por el niño, ¿no? Que él refiere que desde que vive con su papá no ha vuelto a ver a su madre, señala con quién desea quedarse y el niño responde, ¿no? Que le gustaría seguir viviendo en su casa, o sea, en su casa paterna, pero que también le gustaría salir con su mamá. Y el juzgado dice, no solamente voy a analizar lo que oralmente el niño me ha dicho, sino que también tengo que decodificar lo que sus gestos me dicen. Y eso también va a ser importante. Los gestos que señala el niño. Puede decir, ¿quieres vivir con tu papá? No, digo, o de repente digo sí, pero con una cara de terror. Y entonces algunos gestos también son muy analizados y aquí, por ejemplo, el juzgado lo señala. No solamente yo analizo lo vertido por el niño, sino también los gestos que señala, ¿no? Del video, que claro, que se grabó cuando él tuvo la entrevista y se aprecia que el niño responde, pero siempre mirando hacia el costado, ¿no? Como si fuera guiado o buscara la aceptación de algún entorno. Entonces, como les comento, es importante entonces evaluar todos estos aspectos cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Uno de los casos puntillosos va a ser la tenencia.
Y otro aspecto que ya con esto voy a finalizar mi participación hoy día es el derecho a vivir una vida libre de violencia. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que no debemos maltratar a los niños, niñas y adolescentes, gritarles, jalonearlos, golpearlos, pero lamentablemente todos los días o cada cierto tiempo escuchamos en las noticias casos de violencia, no solo familiar, sino también escolar o hasta violencia sexual, social. Y justamente por eso también traje este tema para conversar. La ley 3043, publicada en el año 2015, establece la prohibición del uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Y la ley 30364 y su reglamento, también del año 2015, que es la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, también señala lo mismo. Porque las niñas, por ejemplo, están en el aspecto de violencia contra la mujer y en integrantes del grupo familiar, los niños y adolescentes. Tenemos dos normas específicas en el Perú relacionadas al tema de vivir en una vida libre de violencia. Lo sabemos, estas leyes están publicadas, cada cierto tiempo hay alguna campaña relacionada al tema. Sin embargo, vemos que el tema de la violencia todavía está muy interiorizado en nosotros. Y hoy día quisiera reflexionar con ustedes sobre este aspecto. En una encuesta que se hizo en Ares 2019, ustedes tienen las cifras de lo que respondieron en esa encuesta con relación a la tolerancia hacia la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Un 34% de las personas entrevistadas cree que porque una niña, niño o adolescente no se le pega, se va a volver malcriado u ocioso. Un 20% todavía cree que para que sus hijos e hijas tengan éxito en la vida, deben recurrir al castigo físico. Un 26% considera que se debe usar el castigo físico sin lesionar. O sea, hay que golpear, pero no tanto, ¿no? Y un 27% considera que el niño, niña o adolescente no debe ser separado de su hogar, aun cuando sus padres acostumbren a maltratarlo. ¿Qué evidencian estas cifras? Que todavía, felizmente, en un porcentaje menor del 50%, se tolera la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En, en el sentido de pensar que si le pego, mejor lo pego por si acaso para que no se vuelva malcriado o ocioso, o para que tenga éxito en la vida, ¿no es cierto? O le pego, pero no tanto, un poquito nada más, como para que por si acaso no se vaya a ir chueco. ¿Qué más? La normalización de la violencia se ha evidenciado que el problema también es que hemos normalizado la violencia. Así como ahora nos parece a veces eh, normal, o bueno, a algunas personas les parece normal escuchar pues que jalonen a un niño, que le gritan, y dicen, no, es parte de la corrección de la mamá o del papá, yo no opino, ya. Ese comportamiento significa normalizar la violencia. ¿Qué quiere decir? Que no me inmuto con relación a la violencia que se sufre. ¿Y a qué nos referimos con violencia? Para eso nos sirve la ley 30364. Nos referimos a diferentes tipos de violencia: física, psicológica, económica y sexual. Hemos normalizado los diferentes tipos de violencia. ¿Y quién también ha normalizado? A veces los niños. Miren, un 48%, este es otro estudio, de niños, niñas y adolescentes justifican la violencia. O sea, ¿qué señalan? Es que yo me porté mal y por eso mi mamá me pegó, por eso mi papá me pegó, por eso mi abuelito, quien esté al cuidado del niño. Yo no hice caso, me porté mal, me fue mal en la escuela.
Entonces, el trato violento aún es considerado como un método válido de enseñanza y de educación. Te pego, pero no te hago daño, ¿no? Que es la frase. No, le jalé el pelo nomás para que reaccione. Padres e hijos comparten entonces la percepción de que la violencia que se ejerce hacia los niños, niños y adolescentes dentro del hogar no es un maltrato ni un daño, sino que más bien es por su bien, ¿no? Y lo pongo entre comillas, ¿ah? Por tu bien te estoy corrigiendo, ¿no? Te estoy golpeando ahora, te estoy jaloneando. Entonces, las normas sociales han otorgado a los padres o a las personas con autoridad la posibilidad de recurrir a diferentes formas de castigo y agresión que eh, traen consecuencias negativas a los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué he traído este tema? Porque sí es importante que podamos ser conscientes de que a veces se normalizan algunas situaciones de violencia. Y hay que ser conscientes para poder decir, esto no lo voy a volver a repetir porque esto es violencia y la he estado normalizando. O para poder identificarla de repente en el ambiente donde nos desarrollamos, en algún vecino, familiar, entre otros. ¿Por qué no se acaba la violencia? Es la pregunta mayor. Pero ¿por qué sigue pasando? Tenemos leyes. Bueno, porque la hemos normalizado, entonces nos parece normal y hasta la justificamos. El día que dejemos de justificar la violencia y de normalizarla, seguramente las cifras van a disminuir. Y por último, quería compartir con ustedes también estas cifras de los casos atendidos por el Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en los diferentes años. Aquí es 2024. Y nosotros solamente vamos a ver de 0 a 17 años y veamos que las cifras también se han incrementado a lo largo del tiempo y más se incrementaron durante la pandemia, ¿no? Y decían, sí, en la pandemia se incrementaron los números, pero ahora, por ejemplo, cuando estamos analizando 2022, 23 y 24, que ya la pandemia más o menos estaba terminando, también vemos que los casos se están incrementando. Aquí en 2024 me parece que tengo las cifras hasta octubre, o sea, no es completo hasta el diciembre. Y ya vemos que las cifras están casi por ahí al 2023. ¿Por qué traigo estas cifras nuevamente? Porque es importante para erradicar la violencia en el país. Es importante mirar la data, ver que todavía existe y prevenir, porque es la única forma para poder erradicar la violencia y en especial la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. En conclusiones y reflexiones, lo primero que sí me interesa que podamos o que al salir de esta presentación nos podamos llevar con nosotros es que el interés superior del niño es un concepto importante. Importante cuando vayamos a estar involucrados en un proceso en el que hay un niño, niña o adolescente. Es un concepto importante que tiene una triple definición y dependiendo de la situación en la que yo me encuentro, lo puedo utilizar como principio, derecho o norma de procedimiento. Un aspecto, un segundo aspecto importante es que el interés superior del niño se aplica. ¿Qué quiere decir aplicar? Identificar en el caso concreto cuál es el interés ahí, qué prima. No van a decir, ay, tiene un interés el niño. No, es qué derecho prima en el niño, niña o adolescente, en este caso concreto que yo voy a analizar e identificar. Y por último, el tercer punto que también me parece importante ya con una reflexión, es necesario trabajar en la prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Y la violencia no solamente es violencia física, sino también violencia psicológica. Y la violencia psicológica también, y lamentablemente muchas veces, se presenta en los casos y en los procesos de tenencia, como lo que hemos visto, ¿no? ¿Cuál es el miedo del juez? De que, por ejemplo, imaginemos que yo estoy en un proceso judicial, trate de eh, manejar o influenciar el pensamiento de mi hijo para que él señale que quiere estar conmigo, o que quiere quedarse conmigo, o que quiere vivir conmigo. Ese querer influenciar sobre el hijo, el señalarle
y, por ejemplo, hablar mal del otro padre o de la madre con el niño son formas de violencia psicológica y que es necesario prevenir. Y nosotros como profesionales del derecho, ¿cómo podemos hacer? Si es que tenemos algún cliente o estamos en el patrocinio de un caso de tenencia, hay que señalarle que estos aspectos existen y que a veces en la desesperación alguno de ellos puede caer en esto, pero que es un tema ya que va más allá, que es violencia. Estás generando violencia psicológica a tu hijo o hija si tú tratas de influenciar para que señale un aspecto determinado o para que diga con quién quiere vivir, o si tú lo chantajeas o lo amenazas, también es violencia psicológica. Y entonces nosotros podemos, desde nuestro rol de abogados y abogadas, de alguna manera, señalar estos aspectos a nuestro patrocinado o patrocinada. ¿No? Y la idea es que poco a poco también vayamos señalándole esta forma como tú te diriges es violenta o el chantaje, la amenaza, entre otros, que no se pueden utilizar, que no debemos utilizar, porque si no estamos normalizando nuevamente la violencia. Y eso es todo. Espero que haya sido de mucha utilidad eh, esto que he compartido con ustedes y quedo atenta a alguna pregunta que haya. Muchísimas gracias, doctora Chávez, por su presentación, por ese apasionamiento que ha tenido el día de hoy con nosotros. Queremos extender el agradecimiento a nombre de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y de la misma manera también a las 1000 personas que nos han acompañado durante esta tarde. Sí. Bueno, por un tema de tiempo, voy a compartirle dos consultas puntuales, doctora, para que nos pueda ayudar absolviéndolas, por favor, y precisarles también a los participantes que pues usted nos ha dado el ok para poder compartir el importante material que ha tenido bien presentar el día de hoy. La primera pregunta sería, ¿cómo se puede mejorar la participación de los niños en los procesos judiciales que los involucran? Ok, primero respondo y luego me dices la segunda pregunta. Ya. Ujú. Ya, perfecto. ¿Cómo podemos hacerlo? Nosotros y les invito por eso a revisar la Observación General 12 y el Poder Judicial también tiene su protocolo, el protocolo para escuchar a los niños, niñas y adolescentes y de participación. Entonces es importante que nosotros como profesionales del derecho podamos conocer cuál es ese protocolo para que podamos también exigirlo. Y si en algún momento falla algún aspecto, podamos nosotros decir, no, mire, esto está mal, o se tiene que escuchar de esta forma, o no vamos a participar en la audiencia porque no hay garantía de esto, porque no se le ha informado. Entonces, sí hay un protocolo y es bueno que exista, pero me parece que todavía falta mucha difusión. Pero ustedes lo pueden buscar, lo pueden encontrar como el protocolo que tiene el Poder Judicial para que se pueda escuchar a los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Y otra consulta es, ¿qué papel juegan las organizaciones internacionales y la cooperación internacional en la protección del interés superior del niño en el Perú? Ha jugado un rol muy importante por la difusión. De lo que yo he podido ver desde mi cercanía, la importancia ha sido más que todo, por ejemplo, en el tema de la prevención. ¿No? Por ejemplo, la prevención del matrimonio, la pretensión, por ejemplo, del matrimonio adolescente. Cuando hablamos de matrimonio adolescente, hasta hace algunos años, las adolescentes se podían casarse. O sea, imaginemos ahora una adolescente de 14, 15 años que ya esté casada y que probablemente en un par de años ya tenga hijos, deje de estudiar, entre otros. Entonces, las organizaciones internacionales han tenido un rol muy importante con todo lo relacionado a la prevención. Por ejemplo, la educación sexual integral, que también es parte del interés superior del niño. Su derecho a la educación también es que conozcan también sobre su sexualidad y puedan manejarla de alguna u otra manera. También conozcan cuáles son sus derechos, la prevención con relación a la violencia también ha sido muy fuerte, ¿no? Para que puedan conocer, por ejemplo, cómo puedan realizar una denuncia en caso de violación sexual, en caso de violencia sufrida en el hogar, del bullying, que también ha habido muchas organizaciones de la cooperación
que han estado involucradas en todo el tema de la coordinación con el Ministerio de Educación para trabajar en prevención con relación al bullying, al ciberbullying también. Entonces, yo sí considero que la cooperación internacional ha tenido y tiene actualmente un rol muy importante y protagónico, no protagónico, pero muy importante de asistencia técnica, le vamos a llamar, de asistencia técnica a las entidades del Estado para que se pueda prevenir, para que se pueda evidenciar nuevamente. Con ellos hemos podido evidenciar a los niños en su esplendor. ¿Para qué? Para señalar estos son sus derechos, estos son los derechos que están siendo vulnerados. ¿Cómo hacemos que no se vulneren? Entonces, de repente sacamos flyers con relación a las normas, con relación a la norma que yo les comentaba de violencia, pero que a veces no es suficiente, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo adicional. Pero todos estos aspectos han sido trabajados también como asistencia técnica por parte de la cooperación, ¿no? Que ha ayudado mucho al Estado peruano a fortalecer también ese aspecto. De acuerdo, doctora. Y queremos pasar a la última consulta, ¿sí? A modo de resumen, ¿cuál considera usted que sería el principal o serían los principales retos en relación a la implementación del principio del interés superior del niño en nuestro sistema judicial, doctora? Uno de los principales retos es seguir esta receta que hemos visto el día de hoy. Me parece que todavía no hay una adecuación al 100%. Y claro, hoy día hemos visto que es un poco trabajoso, ¿no es cierto? Trabajoso ver los elementos, evaluar, determinar. Pero ¿por qué existe esta receta? Es para que podamos nosotros de la manera más objetiva posible determinar el interés superior del niño, señalar qué pasa en este caso, cuál es el derecho que prima. Entonces, por eso es importante. Y uno de los retos, me parece que es todavía seguir seguir esta receta que yo le llamo, que es tomarnos el tiempo de poder realizar. Pero no todo es caótico, porque nosotros como profesionales del derecho, y si por ejemplo estamos en un proceso judicial o en una conciliación, podemos también exponerlo y podemos señalarlo en nuestros escritos y señalar, en este caso, el interés superior del niño es tal y realizamos todo el procedimiento. Pero sí me parece que todavía es un aspecto pendiente. Lo están realizando, se está tratando, se está intentando, pero no con el paso a paso, que sí sería importante hacer. Muchísimas gracias, doctora Chávez. Le extendemos nuevamente el agradecimiento a nombre de la directora general del Centro de Estudios. Hemos llegado a la parte final. Sabemos que nos hemos pasado un poquito y le agradecemos también por su tiempo, doctora. Agradecemos también a los participantes nuevamente. Hemos tenido una sala llena, empezamos de una buena forma esta semana y bueno, esperamos contar con su participación, doctora, quizás en una nueva oportunidad. Le agradecemos mucho nuevamente. Ok, muchísimas gracias a ustedes también, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado e interesadas por un tema tan importante y necesario, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes que a veces nos olvidamos, ¿no? Y pensamos solamente en los adultos, con esta mirada adultocéntrica. Así que muchas gracias por la invitación y por haber compartido este espacio con ustedes. Listo, doctora. Que tenga usted muy buenas tardes y muy buenas tardes con todos. Muchas gracias nuevamente.